Voy a contarles algo que me pasó hace mucho, cuando tenía apenas 14 años. Esto sucedió por allá en Jalapa, a las orillas de unos poblados cerca de Veracruz. Del tiempo que les hablo solo eran rancherías muy pequeñas donde se veían pocas casas muy humildes. No sé en su pueblo, pero en el mío en aquellos tiempos se veían por ahí caravanas de gitanos. A mí me daba mucho miedo por su aspecto y su forma de vestir. Ellos se instalaban en el centro de la calle más concurrida y ponían un pequeño campamento para trabajar leyendo la mano y prediciendo el futuro. La verdad yo no creía en eso, me parecía de locos, y que solo le robaban el dinero a la gente engañándolos como a unos niños. A mi papá ya lo habían estafado una vez perdiendo su dinero con engaños en otra caravana como esta. Habían venido años atrás diciéndole por medio de la lectura de su mano que nos iríamos de este lugar y que tendríamos una vida mejor en la ciudad. Yo vi cuando mi papá sacó el poco dinero que tenía y se lo dio a los gitanos cayendo en su engaño. Eso pasó cuando tenía 5 años y fueron mentiras, porque después de 9 años seguimos aquí mismo, viviendo de lo poco que nos dan las tierras. Cierta vez mi papá me mandó a la tienda por unas velas porque no había luz. En ese entonces nos alumbrábamos con lámparas de petróleo, con velas o simplemente con el fuego de un fogón. La tienda estaba justo al frente de la carpa de los gitanos. Ellos para hablar gritaban como si estuvieran peleando, y eso los hacía más tétricos. Sus vestimentas raras y su forma de hablar eran las que me daban más miedo. Cuando iba pasando precisamente frente a ellos, miré que una mujer ya mayor tenía agarrado de la mano a un señor que era nuestro vecino. Señalando con su dedo índice las líneas de su mano derecha le decía algo. Su rostro tenía expresiones como si le estuviera diciendo algo malo. Yo no alcanzaba a escuchar lo que le decía, pero las muecas de su rostro denotaban que no era nada bueno. De repente el hombre quitó su mano abruptamente y salió corriendo muy asustado. Yo por ir bobeando al caminar me tropecé con una piedra y me caí al suelo. En eso una muchacha tendió su mano para ayudarme a levantar. Tendría la misma edad que yo o quizás era un poco más grande. Por sus ropas supe que era gitana, pero no me asusté. Al contrario, tomé su mano y me levanté con su ayuda. Ella sonrió preguntando mi nombre. Le contesté que me llamaba José y la muchacha me dijo llamarse Gypsy. Luego tomó mi mano y me preguntó si podía leerla. Le contesté que no, que quizás en otra ocasión porque iba deprisa a un mandado que mis padres necesitaban. Al día siguiente mi papá me mandó a la tienda por un pomo de café para dárselo a la vecina porque su esposo había fallecido. El caballo se asustó con una serpiente y lo arrastró por el cerro muriendo horriblemente. En ese momento recordé cuando le estaban leyendo la mano y que salió corriendo asustado. Sin embargo, no relacioné una cosa con la otra pensando que había sido una coincidencia. Después de regresar de la tienda con el café pensé en Gypsy. Me había gustado mucho. Busqué a mi amigo Pedro para que fuera conmigo con el pretexto de que le leyera su mano. Llegamos a donde estaba su carreta a un lado de la carpa. Nos quedamos parados esperando verla solo a ella y a ningún otro de ellos. Por fortuna salió y al vernos se dirigió a nosotros. Le dije que si podía leerle la mano a mi amigo Pedro. Sinceramente para nosotros era como un juego. Además yo solo lo hacía para poder verla, ya que no creía en esas cosas. Gypsy antes de mirar la mano de Pedro nos miró fijamente y nos dijo: No hay necesidad de leer su mano. Todo lo puedo ver a través de sus ojos, y sobre ti pesa una maldición muy grande, tan grande como una bestia dentro de tu cuerpo. Mi amigo cuando escuchó eso le dijo: Cállate, no digas mentiras, no creo en estupideces, y se fue corriendo. Yo me quedé parado tratando de entender lo que le había dicho. Entonces tomó mi mano y me dijo: Tú tampoco crees, ¿verdad? Solo moví mi cabeza diciendo que no. Te entiendo. Muchos como nosotros que hacen esto engañan a la gente y es motivo por el que ya no nos creen. Pero yo digo la verdad. Tengo el poder de ver el futuro y lo heredé de mi madre. O dime si el hombre que viste salir corriendo ayer no murió hoy arrastrado por un caballo. Eso fue lo que mi madre leyó en su mano y se lo dijo. Por eso ese hombre se asustó.
La verdad, en ese instante empecé a ver en ella algo misterioso. ¿Cómo sabía lo de mi vecino si no lo conocía? Muchas cosas empezaban a revolotear en mi cabeza. Luego me dijo: debes tener mucho cuidado. En tu amigo Pedro pesa una maldición de sus antepasados. Esto es muy raro, pero en su sangre lleva una bestia muy temible, y se va a liberar en su cumpleaños número 18, ya que esa noche será de luna llena. Me vio tan incrédulo que tomó mis mejillas y me besó. Entonces increíblemente empecé a tener alucinaciones. En ellas me veía con mi amigo festejando su cumpleaños en una noche de luna llena. De repente miré cómo su ropa se desgarraba al crecer sus extremidades. También le salieron pezuñas, garras y un hocico grande hasta convertirse en una bestia. Las alucinaciones se rompieron al momento que dejó de besarme. Estupefacto viéndola con los ojos abiertos desmesuradamente me dijo: ¿ahora sí me crees? Agarró mi mano y sin que le dijera nada comenzó a leerla. Su rostro no mostraba ninguna expresión. Yo esperaba que me dijera que mi amigo al transformarse en esa bestia ese día me iba a matar, pero no me dijo nada de eso. Lo que vi en tu mano no te lo voy a decir. Ya llegará el momento que por ti mismo lo sepas. Solo te diré que te cuides mucho. Me volvió a besar, pero esta vez de otra forma. Era mi primer beso y quedé enamorado de esa gitana. Al día siguiente, en cuanto desperté, salí corriendo para verla, pero con desagrado miré que su campamento ya no estaba. Se habían ido en la madrugada. Supuse que el último beso había sido como una despedida, y me quedé muy triste imaginando que nunca más volvería a verla. No obstante, en mi mente seguía latente lo que vi en las alucinaciones de Pedro y fui a buscarlo. Cuando lo encontré le conté lo que había visto por medio de ella, pero él no me creyó diciendo que me había dado alguna cosa para que viera eso. Le pregunté que entonces por qué no sabía quién era su papá, y tampoco sabía qué había sucedido con él. Su mamá nunca le había querido decir quién era ni dónde estaba porque quizás le ocultaba algo. No supo qué contestarme, entonces me dijo: ya olvidemos eso. Sea como sea, soy tu amigo y siempre te cuidaré. No quedé conforme con eso y le pregunté a mi papá si él sabía algo sobre su padre. Él me contestó que no, y que cuando ellos llegaron solo venían su madre, él y una niña de pocos meses. Todo era muy raro y ya tenía mis dudas. Ahora ya estaba empezando a creer en Gypsy. Sin embargo, no podía dejar la amistad de Pedro. Nos conocíamos desde los 4 años y éramos muy buenos amigos. Faltaban 3 años para que cumpliera sus 18, y me parecía mucho, pero el tiempo pasa como el viento. Llegó el día de su cumpleaños 18. Esa vez estábamos festejando él y yo en el corral de su casa. De repente sentí como un déjà vu. Era como si ya hubiese vivido esos momentos. A mi mente llegaron las alucinaciones que tuve con aquel beso de Gypsy. Luego miré la luz de la luna llena y unos gruñidos me hicieron voltear hacia mi amigo. Lo miré revolcándose de dolor en la tierra. Luego vi cómo se le rasgaba la ropa y su cuerpo tenía una transformación de hombre bestia. Yo quería correr, pero no podía. Mis piernas no respondían. Después, cuando culminó su transformación, entre escalofriantes rugidos de un salto se puso de pie. Sus garras se movían amenazantes como si quisiera destrozarme. Sus ojos llameantes me miraban fijamente. Fueron segundos de mucho terror para mí porque sentía que era mi final. De pronto abrió sus fauces dejando ver unos enormes colmillos y de ella salió un grito potente. Después, para mi sorpresa, de un salto se perdió en la oscuridad alejándose de mí. Entonces pude correr y no paré hasta llegar a mi casa. Asustado atranqué bien la puerta. Mi papá, al escuchar los ruidos, se levantó y le conté lo sucedido. Pensó que andaba borracho, pero al final de tanto insistir logré que me creyera. Además, en ese momento se escuchó otro aullido en el monte a lo lejos, el cual confirmó lo que le decía. En la mañana fuimos a casa de mi amigo para ver si su mamá y su hermana se encontraban bien, pero ya no había nadie. Se habían ido en la noche. Eso nos dio a entender que la señora sabía lo que iba a suceder. Pensé del por qué me dejó vivir si era una bestia irracional, y recordé las palabras que una vez me dijo, de que siempre me cuidaría, y creo que eso fue lo que me salvó esa noche.